por teléfono. Pasaron los días y nunca subsanó. Tengo que tener yo un documento formal que acredite que yo al profesor le estoy notificando que su solicitud está incompleta para que pueda tener el sustento de que en su momento, si el profesor no subsana, pasan 2 días desde que le notifique y no subsana, pueda yo emitir la resolución que le deniega la licencia. Ojo que estamos hablando acá de un derecho que tenemos nosotros que cautelar y tener mucho cuidado en relación a cómo voy a desarrollar mi procedimiento a efectos de no tener nulidades posteriores que acarreen alguna responsabilidad administrativa. Bien, una vez que ya tengo la solicitud, ya evalué, tiene los requisitos, tiene las condiciones, que se va a proceder, la UGEL va a proceder a emitir la resolución administrativa, otorgando la licencia. Si el profesor no subsanó en el plazo que le ha determinado para que pueda de repente apuntar algún requisito o que le haya faltado en la presentación inicial de su solicitud, entonces se expedirá la resolución que deniegue la licencia. Esto se realiza en un plazo de 5 días de recibir la solicitud o la subsanación. Ojo, acá también hay que tener en cuenta cuando hay una omisión o retraso en la emisión de las solicitudes de licencia. ¿Qué pasa si el profesor de manera diligente presenta su solicitud ante el director de la institución educativa con los 15 días de antelación, de repente una licencia sin goce, 15 días de antelación, como señala la norma, antes de hacer efectivo su licencia, y el director de la institución educativa se olvidó de enviar la solicitud a la UGEL? Pasaron 10, 20 días y nunca envió la solicitud. Ahí se está considerando una responsabilidad administrativa por parte de este director de la institución educativa por incumplir los plazos señalados en la norma, lo que le estaría también ocasionando un perjuicio al profesor de no poder de repente gozar de su licencia o no haber culminado su trámite dentro de los plazos legales establecidos, ya que él ha cumplido de manera diligente a presentar la solicitud para ejecutar un derecho. O también puede ser que el retraso no se dé en el director de la institución educativa, sino en la UGEL, que luego de 2, 3, 4 meses recién se da cuenta que ha habido solicitudes de licencia pendientes. Entonces sí hay que tener cuidado para poder nosotros cautelar los plazos a fin de no afectar el derecho, como te decía hace un momento, de los profesores, de nuestras licencias, pero también de nuestros estudiantes por el tema de la cobertura de las plazas de esos docentes que dejan de elaborar en atención a ese derecho. Los plazos para presentación. Ya les había indicado en la lámina anterior que tenemos como regla general el cumplimiento de los plazos para la presentación de las solicitudes. Ojo, que quede bien claro que los plazos que tenemos son para la presentación de las solicitudes. Y como excepción, se ha desarrollado la figura de la exoneración del plazo de esta presentación. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo como plazo 15 días de antelación para solicitar una licencia sin goce de remuneraciones, pero de repente me surgió un problema grave y yo lo único que tengo, lo presento con 5 días de antelación o de repente con 2 días de antelación, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Como profesor, coordinaría con el titular de la UGEL en este caso, porque ya es potestad solamente del titular de la UGEL, o sea, del director de la UGEL, ver si es que puede exonerarme del plazo para poder hacer efectiva mi licencia. Entonces, el director de la UGEL, a partir de lo que el profesor le indica, porque es también a solicitud de parte, no es de oficio la exoneración de plazos, el profesor tiene que hacerlo en la misma solicitud de licencia, presentar esa exoneración. Eh, a partir de ahí, el director de la UGL evaluará si es que no hay un perjuicio para los estudiantes, porque de repente puedo coberturar esa plaza que el profesor está dejando de atender, no hay ningún problema, exonero de plaza, pero como excepción. Entonces, eso sí, hay que tenerlo también muy claro. Cuando el profesor solicita y acredita las condiciones o requisitos para contar con más de un tipo de licencia con goce de remuneraciones, cuyos periodos de vigencia coincidan simultáneamente entre sí, se otorga la primera licencia solicitada y la segunda solicitud será devuelta al solicitante. Bien, en este caso lo vamos a ver a continuación con un caso práctico para que puedan darse cuenta.
Juan tiene una licencia por incapacidad temporal otorgada desde el 6 de mayo al 22 de mayo del 2024. ¿Qué pasaría si Juan, una vez que ingresa la solicitud de licencia el 6 de mayo, y luego el 7 de mayo o el 6 de mayo, el mismo 6 de mayo, en la mañana ingresa la solicitud por incapacidad temporal y en la tarde presenta una solicitud de licencia sin goce de remuneraciones por accidente grave de su familiar? Entonces tenemos dos licencias con goce de remuneraciones que se han presentado el mismo día. ¿Cuál tramito? Como indica la norma, tengo que tramitar la primera licencia si mis periodos coinciden, es decir, si son ambas del 6 al 22. Y la segunda solicitud le tengo que devolver al solicitante, porque no puedo otorgar dos tipos de licencias de manera simultánea. El segundo caso se da cuando el profesor solicita y acredita condiciones y requisitos para contar con más de una licencia con goce de remuneraciones por diferente tipo, cuyos periodos de vigencia van a coincidir en parte, o sea, ya no van a coincidir ambas o no van a tener ambas el mismo periodo, sino en parte. Y se va a emitir la resolución administrativa de la nueva licencia por el periodo que falta. Juan tiene una licencia por incapacidad temporal otorgada desde el 6 al 22 de mayo del 2022. Y el día 17 de mayo fallece su padre, por lo que solicita una licencia por fallecimiento de su papá por el periodo de 15 días, al haber fallecido en una región diferente a donde labora. Teniendo en cuenta que la licencia por fallecimiento de su padre operaría desde el 18 de mayo hasta el 1 de junio del 2024, son 15 días, la UGEL debe expedir una segunda resolución, otorgando la licencia por fallecimiento del padre desde el 23 de mayo, que culmina la licencia por incapacidad temporal. Recordemos que terminó el 22 de mayo. Mi segunda licencia va a ser a partir del 23 de mayo hasta el 1 de junio 2024, que es donde culminarían los 15 días para gozar de la segunda licencia. Ya, entonces, este caso simplifica lo que señala la norma técnica en relación de la presentación de las licencias de manera simultánea. Ahora, las licencias de los profesores contratados. ¿Cuándo se otorgan estas licencias? Siempre y en todos los casos para los profesores contratados, las licencias tienen que ser otorgadas dentro de la vigencia de su contrato. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un contrato del 1 de marzo al 31 de diciembre, mi licencia no puede ir ni antes ni después de la vigencia de mi contrato. Entonces, vamos a ver un caso práctico para también ver este casito. María es una profesora contratada desde el 1 de marzo al 31 de diciembre 2024 y presenta una solicitud de licencia por maternidad apuntando un CID que establece como descanso del 1 de noviembre del 2024 al 6 de febrero del 2025. Es una casuística habitual y que también es materia de muchas consultas. ¿Qué debe hacer la UGEL en este caso? La UGEL debe expedir la resolución administrativa de licencia desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2024, dado que el 31 de diciembre es la fecha en que culmina la vigencia del contrato de mayo. Otro caso. Juana es profesora contratada desde el 1 de marzo al 31 de diciembre y solicita una licencia por maternidad el 1 de febrero de 2023, para lo cual apunta su cita de maternidad que establece como fecha del descanso del 15 de enero al 21 de abril del 2024. ¿Qué debe ser en este caso la UGEL? La UGEL deberá expedir la resolución administrativa otorgando la licencia por maternidad desde el 1 de marzo, que inicia el contrato de Juana, hasta el 21 de abril del 2024, toda vez que el otorgamiento de la licencia siempre debe encontrarse dentro de la vigencia del contrato. Entonces, con estos casitos, creo que ya vamos a tener un poco más despejado el panorama, sobre todo de las consultas recurrentes que recibimos en relación a este tipo de licencia, que son muy frecuentes. Otro caso,
que también es materia de muchas interrogantes por parte de ustedes. Las licencias del profesor designado o encargado, específicamente de los directores, designados o encargados. Como bien indiqué en un inicio, todos los profesores, independientemente del área en donde se encuentren, de las 4 áreas de desempeño que señala nuestro artículo 12 de la Ley de Reforma Magisterial, tienen derecho a gozar de todas las licencias que establece nuestro marco normativo, tanto el artículo 71 de la Ley de Reforma Magisterial como las leyes especiales, en tanto cumplan con los requisitos y condiciones de la licencia que solicitan. Sin embargo, las consecuencias de estas licencias van a ser diferentes de acuerdo a la condición que se tiene. Por ejemplo, para el caso del profesor designado, el profesor va a solicitar su licencia ante el jefe inmediato de la jurisdicción donde se encuentra designado, y al término de la licencia, el profesor va a retomar sus funciones en el mismo cargo en donde se encuentra designado, en tanto la designación se encuentre vigente. Es decir, yo tengo un profesor designado desde el 1 de marzo, desde el 1 de marzo 2024 hasta el 28 de febrero del 2028, y el profesor me solicita de repente una licencia por ocupar un cargo de confianza porque lo designaron como DRE, y se va desde el 1 de mayo del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024. Una vez que llegue el 31 de diciembre y de repente ya le retiran la confianza, porque sabemos que los cargos de confianza duren, en tanto la confianza dure, entonces el 1 de enero el profesor retornará a su cargo de director designado, porque su designación aún se encuentra vigente. En el caso en que, por ejemplo, la designación culmine, no sé, a ver, pongámonos el 31 de agosto del 2024 y el profesor haya estado en el cargo de confianza hasta el 31 de diciembre de 2024 y tenga que retornar el 1 de enero, ¿él a dónde retornará? Ya no retornará como designado a su cargo de director, porque su designación culminó en el mes de agosto. Retornará al cargo docente, que es el cargo inicial de carrera, y a donde se le ha retornado al momento del sometimiento de la designación. Entonces hay que tener en cuenta esos parámetros para poder definir cuándo es que, o qué acciones seguir ante una eh, situación de esta naturaleza. Ahora, ¿qué pasa con el profesor encargado? El profesor encargado va a solicitar ante el jefe inmediato de su jurisdicción donde se encuentra encargado la licencia. Si se trata de una licencia sin goce de remuneraciones, la UGEL o la DRE, según corresponda, donde el docente se encuentra encargado, va a emitir la resolución administrativa y la va a notificar conforme a lo que señala las normas del BUO, el artículo 20 y 21 del BUO de la LEPAC. Con la notificación válidamente realizada, va a proceder a dar por concluido el encargo. La UGEL-DRE debe emitir, de ser el caso, la resolución de otorgamiento de licencia y de conclusión del encargo a la UGEL, donde retornará el profesor. En nuestro sector tenemos diversas normas que regulan los diversos procedimientos. El día de hoy estamos tratando las disposiciones de la RBM 081 del año 2023, que específicamente regula todo el trámite para el otorgamiento de licencias, permisos y vacaciones. Sin embargo, no podemos dejar de lado que las normas son transversales en nuestro sector. Y tenemos, por ejemplo, la resolución viceministerial 147, que es la norma que aprueba las disposiciones para los encargos. Y esta norma también tiene disposiciones relacionadas a las licencias. Por ende, para yo poder aplicar bien el derecho y las consecuencias que surgen a causa de ese derecho, tengo que conocer lo que me dicen los dos marcos normativos. En este caso, la conclusión del encargo a consecuencia de la licencia se da y está considerada en la RBM 147. Ahora, ¿qué pasa si el encargado va a solicitar una licencia con goce de remuneraciones por 31 días continuos o acumulados en un periodo de 3 meses? La UGEL-DRE, donde el profesor se encuentra encargado, va a emitir la resolución administrativa de otorgamiento de licencia y de conclusión del encargo. Y ambas resoluciones deben de remitirse a la UGEL-DRE, donde retornará el profesor. Entonces, eso también está regulado en la resolución viceministerial 147, si quieren revisar. Bien, ahora sí vamos a Doctora, entrar a lo que... antes de continuar, voy a permitir interrumpir su exposición
Para solicitarle a los participantes puedan registrar su asistencia, el 50% de los asistentes solo lo han realizado, ¿no? Es importante, por ejemplo, para poder tener la información que usted está compartiendo y comentarle además que ya somos más de 1000 personas, por lo que también pueden seguirnos a través de la plataforma de YouTube, en donde estamos transmitiendo desde Talentos Regiones. Así que los invito, por favor, a registrar su asistencia en el enlace que se está colocando en el chat de esta plataforma para nuestros amigos de Amazonas que están solicitando, por ejemplo, el PPT. El medio por el cual vamos a compartir el PPT es a través de la asistencia, ¿no? Porque ahí dejarán su correo también. Así que a registrarse, por favor, el equipo está colocando el enlace para que así puedan registrarse. Continuamos, doctora, adelante. Que se registren porque tenemos ese material que compartir con ustedes que les va a resultar y les va a ayudar mucho para que ustedes puedan hacer el efecto multiplicador con los demás agentes que intervienen en la tramitación de este proceso y también con los profesores para que ellos conozcan de primera mano cómo se tramita este derecho, ¿no? Y tengan en claro desde el momento de la presentación de la solicitud qué es lo que deben hacer, qué es lo que no deben hacer cuando presentan una solicitud o van a iniciar un trámite para una licencia. Bien, vamos a seguir entonces con la definición de licencia, bueno, que ya todos conocen, la licencia es el derecho que tiene el profesor para no asistir a la institución educativa por uno más días, o a su centro de trabajo, o a su centro de labores, para el caso de los especialistas de educación, los jefes o directores de gestión pedagógica o los directores de UGEL. La tramitación siempre va a ser ante el jefe inmediato del profesor y va a culminar necesariamente con la expedición de una resolución administrativa que otorgue o deniegue la licencia. Tenemos 15 tipos de licencias con goce de remuneraciones que se le otorga a los profesores y 4 tipos de licencias sin goce de remuneraciones a las que también tienen derecho. Estas licencias están recogidas en el artículo 71 de la Ley de Reforma Magisterial y en algunas otras leyes especiales, como es el caso de la ley 30012, por ejemplo, que recoge el derecho de la licencia a los servidores que tengan un familiar directo que se encuentre con enfermedad grave o terminal o que haya sufrido un accidente grave. Entonces, el procedimiento que el profesor debe seguir para ejercer este derecho está en una ley general aplicable a todos los servidores de la administración pública, lo tenemos recogido en el documento normativo, en la norma técnica aprobada por resolución viceministerial 080. Bueno, ya había algunas de las licencias con goce de remuneraciones que vamos a tratar el día de hoy, son las más frecuentes, como es el caso de la licencia por incapacidad temporal, la licencia por maternidad, la licencia por fallecimiento de padres, la licencia por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal, la de familiar directo que se encuentre con enfermedad terminal o sufra un accidente grave, y la licencia para realizar exámenes oncológicos preventivos anuales, que es una licencia nueva, que es su procedimiento se ha recogido en esta última norma técnica, en la RBM 081. En la anterior no la teníamos. Bien, la licencia por incapacidad temporal. Como ya sabemos, la licencia por incapacidad temporal se produce cuando un profesor esté padeciendo alguna enfermedad o haya sufrido algún accidente que le impida realizar su trabajo habitual, ¿no? Sus funciones. Entonces, a consecuencia de ello, el médico le otorga un descanso médico que le va a permitir realizar o ejecutar una licencia. ¿Cuáles son los requisitos para este tipo de licencia? La solicitud que se va a presentar ante el director de la institución educativa en un plazo de 2 días desde que ocurrió el evento, o sea, la enfermedad o el accidente de repente que sufrió el maestro. Yo creo que hay que tener en cuenta que en todos los casos se debe presentar una solicitud. Tenemos muchos casos en que el profesor solamente deja su FIT o su certificado médico con su director y no va más a la institución y nunca presenta la solicitud. No, en sí o el certificado médico es un acompañante de la solicitud y va a ser el documento que acredita la licencia, pero la licencia tiene que necesariamente iniciar con una solicitud que presenta el maestro. Los primeros 20 días de este tipo de licencia se pueden acreditar con un CIT o con un certificado médico. Si es el certificado médico, el documento con el cual yo voy a acreditar estos días, debo además adjuntar la receta médica, el recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención médica recibida y el recibo de compras de la medicina adquirida.
son 4 documentos, no es uno u otro, son 4 documentos o 3 documentos que acompañan al certificado médico, todo es igual. Ya, o sea, es copulativo, tampoco es que sea opcional. Algunos no presentan la receta médica o no presentan el recibo por honorarios, esa solicitud está incompleta. Hay que invitarlo a que se examine, porque si me faltara alguno de estos documentos, yo no puedo expedir la resolución de licencia. Ahora, ¿por qué se exige esta documentación para poder acreditar este derecho? Porque como ya también habíamos visto y como ustedes conocen, este tipo de licencia es la más frecuente y la que ocasiona muchas veces que el servicio quede desatendido ante la falta de repente de presupuesto para poder coberturar estos días o estos primeros 20 días de licencia. Y por ello es que no pueden o no se puede dejar que el profesor haga un uso indiscriminado. Siempre le corresponde el derecho, le asiste, se le otorga el derecho, pero para ello debe sustentar y debe acreditar con los documentos que se señalan. Precisiones. A partir del día 21, la licencia necesariamente se va a acreditar con un CIT. ¿Qué pasa si el profesor me presenta un certificado médico para coberturar una licencia del día 22 a, no sé, por 30 días? Pero ya hizo uso primero de sus primeros 20 días con un certificado médico y luego vuelve a presentar otro certificado médico por 20 días más o 30 días más. Se tiene que invitar a subsanar, porque este certificado médico lo tiene que canjear ante salud por un sí, para que pueda sustentar, porque a partir del día 21 en adelante, recuerden que ya no percibe remuneración, sino un subsidio. Y el subsidio tiene requisitos establecidos, los que son señalados por esta. En caso que el profesor se encuentre hospitalizado, la solicitud puede ser presentada por algún familiar o miembro de la comunidad educativa, debiendo presentar el CIT en un plazo máximo de 2 días hábiles de su expedición. La resolución administrativa que otorga la licencia solo será expedida cuando el profesor presente los requisitos. Esta licencia tiene requisitos específicos. El principal es el CIT o el certificado médico y sus acompañantes. Por ende, si es que yo no cuento con alguno de esos requisitos, yo no voy a poder expedir ninguna resolución de licencia, porque me falta el requisito fundamental o esencial para poder acreditarlo. Entonces, en tanto eso no suceda, no se va a poder realizar ningún trámite hasta que el profesor complete el procedimiento o hasta que se invite de repente a subsanarlo, no presenta, entonces se procederá a denegar la licencia. Pero yo no puedo expedir, por ejemplo, una licencia solamente con la constancia de hospitalización del profesor o expedir la licencia con una constancia de atención médica, porque ese no es el documento idóneo que yo requiero para poder otorgar este derecho. Otro tipo de licencia y que es muy frecuente es la licencia por familiar directo que se encuentra con enfermedad terminal o que sufra accidente grave. Esta licencia es tanto para el profesor nombrado como contratado, como la licencia que ya vimos anteriormente. Y se otorga por un máximo, ojo, máximo de 7 días calendario en los casos en que el profesor acredite tener un hijo, padre, madre, cónyuge o conviviente o alguna persona bajo su curatela o tutela que padezca alguna enfermedad grave o terminal o haya sufrido accidente que ponga en serio riesgo su vida. ¿Y cuál va a ser o cómo va a sustentar el profesor esa condición de su familiar? A través de un certificado médico especial que está considerado en el anexo 1 del Decreto Supremo 08-2017-TR. No es un certificado médico como el que presenta el profesor cuando el afectado en su salud es el mismo servidor. En este caso es un certificado especial que va a llenarlo el médico tratante del familiar y que el profesor lo va a poder presentar para que acredite esa solicitud. Además, debe de acompañar a su solicitud de licencia la documentación que acredita el vínculo con el familiar que se encuentra en estado grave. Por ejemplo, si es un hijo, tendrá que presentar, si es menor de edad, la partida de nacimiento de repente, o hacer el DNI, porque en el DNI de los niños sí figura el nombre del padre y la madre. Pero ya, por ejemplo, si se trata de un hijo mayor de edad, en donde con el DNI no me sustenta el vínculo parental, ahí sí tendría que presentar necesariamente la partida de nacimiento, porque ahí sí figura de quién es el padre o la madre de esa persona, ¿no? Tenemos una excepción en el caso de ese tipo de licencia, que es la modificación que surge con la ley 31041.
que modifica la ley 3002. ¿Qué establece o qué modifica? Establece una excepción a la regla de los 7 días y señala que se puede otorgar una licencia de este tipo por única por única vez y de manera excepcional a aquel servidor que tenga un hijo, un niño o adolescente menor de 18 años que sea diagnosticado de cáncer por el médico especialista. Lamentablemente, hasta la fecha, y pese a que ha habido reiterados pedidos, incluso de la Defensoría del Pueblo, que sacó el año pasado un informe bastante extenso en relación a la necesidad de reglamentar lo señalado en esta ley para ver el tema de la licencia con goce de remuneraciones, no ha habido todavía una reglamentación ni por parte de Salud ni por parte del Ministerio de Trabajo en relación al subsidio que se va a otorgar o cómo es que Salud le va a pagar al profesor a partir del día 22 hasta que cumpla un año por ese tipo de licencia que se generó en el marco de la 31040. Nosotros también como sector hemos venido pidiendo a Salud, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, información de los avances de esta reglamentación, porque lamentablemente este tipo de padecimiento es bastante frecuente y es lamentable que existiendo un derecho que yo como servidor pueda tener, dado esta condición o esta situación que surge con mi hijo, mi hija, no puede ejercerlo porque todavía no se han dado las condiciones para ello. Es por eso de que nosotros como sector y como empleadores solamente podemos aplicar los primeros 21 días de licencia con goce cuando se presente esta condición del profesor. Entonces, ¿por qué no darle el año como varias consultas hemos tenido en relación a ello? Porque no habría forma en cómo la UGEL sustente ese pago a partir del día 22 a más. La norma solo le habilita al empleador a pagarle 21 días por ese tipo de licencia, porque de manera clara indica que el tiempo restante lo va a cubrir esa salud. Y el salud no lo está cubriendo porque no hay una reglamentación al respecto. Entonces, sí es un tema que es un duro, fuerte, tratar de explicarle al profesor que no puede ejercer un derecho que lo tenemos, que hay una ley para ello, porque no se ha implementado aún, pero es una situación que ya escapa de nuestras manos, de nosotros como sector, de ustedes como implementadores, que es necesario que sea puesta en conocimiento de los profesores para también evitar responsabilidades de ustedes como mujer, porque al final, como les indico, no habría sustento para poder ejecutar un pago que no está autorizado. Otra de las licencias que tenemos es la licencia por maternidad. ¿Cuáles son los requisitos? La solicitud que se debe presentar con una antelación de 15 días calendario antes del inicio de la licencia. En el caso de la profesora contratada, la solicitud la debe presentar al día siguiente de la publicación y el SIP por maternidad expedido por el grupo. Si la profesora se atiende en una clínica o en algún establecimiento médico distinto de salud y se le expide un certificado médico en el que conste la fecha probable de parto, ese certificado médico tiene que ser necesariamente validado por el salud. Recordemos que la licencia por maternidad, que es de 98 días, es totalmente subsidiada. Los 98 días son subsidiados por el salud. Por ende, tienen que cumplir con los requisitos y condiciones que salud exige para el subsidio para poder ejecutar su autotransporte. Hay situaciones especiales que se presentan en este tipo de licencia, como por ejemplo en los casos de parto múltiple o recién nacido con discapacidad. El descanso postnatal adicional al periodo establecido se va a extender por 30 días más, por lo tanto tengo que sacar una resolución administrativa otorgando 30 días adicionales a mi licencia primigenia de 98 días. En caso de adelanto, en el alumbramiento, los días del periodo de descanso prenatal no gozados se acumulan al descanso postnatal. Si el alumbramiento sucediera después de la fecha probable de parto, los días de retraso tienen que ser considerados como descanso médico por incapacidad temporal. Otras casuísticas presentadas en relación a la licencia por maternidad es la profesora Fabiola se encuentra encargada de la dirección de la institución educativa Suspiritos desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2024 y presenta su solicitud de licencia de maternidad adjuntando el SIT de maternidad con un descanso del 1 de abril al 7 de septiembre del 2024. Sin embargo, solicita solo hacer uso de la licencia por 30 días. ¿Qué acciones tendrá que tomar la UGEL?
La UGEL en principio tiene que evaluar la licencia y va a emitir la resolución administrativa de otorgamiento. Pero el otorgamiento no puede ser por 30 días, porque la licencia y en sí indican los 98. Y ese tipo de licencia yo no la puedo fraccionar. Tengo que otorgarla conforme a lo que señala el CID. Adicionalmente a ello, en aplicación de lo que señala la resolución viceministerial 147, voy a concluir el encargo debiendo remitir ambas resoluciones a la UGEL de origen. Otro de los casos, no es posible otorgar por un periodo menor al señal, lo que les indicaba, esta licencia no se fracciona, se otorga íntegra. En tanto, se mantenga, las únicas excepciones son cuando no hay vinculación del profesor contratado, de la profesora contratada, por ejemplo, cuando le otorgaron su cita a partir del mes de febrero, como habíamos visto en el caso anterior, y tengo que otorgarle desde el inicio del contrato. Pero en este caso, que se trata de una profesora nombrada con vinculación permanente, o sea, no podemos otorgar de acuerdo a lo solicitado por ella por 30 días. Es completa. Se tiene que tomar necesariamente completa y las consecuencias de esa licencia, de acuerdo a lo que señala la RBM 147, va a ser la conclusión del encargo. Ahora, otro de los casos es la profesora Viviana, viene gozando de una licencia por maternidad desde el 1 de abril al 7 de septiembre del 2024. Y el 1 de mayo sufre la pérdida de su bebé, por lo que solicita retornar a sus labores a partir del 5 de mayo 2024. Caso frecuente, si bien es que a veces la profesora no lo solicita, la UGEL pretende hacer que la profesora, ante una pérdida, retome sus labores habituales. ¿Qué debe pasar con esa licencia en ese caso? La licencia por maternidad va a continuar vigente hasta la fecha que indica el CID de maternidad, dado que no es posible renunciar a este derecho que ya se generó y tampoco la UGEL puede suspender. Hay que tener eso en cuenta, por favor, si ese casito se nos ha presentado en varias regiones y hay que tener en cuenta esta disposición para lograr. La licencia por fallecimiento de padres, cónyuge o hijo. El profesor nombrado y contratado tiene derecho a una licencia con goce de remuneraciones correspondiente a 8 días calendario por el deceso de padres, cónyuge o hijos, cuando se produjera en su centro, en provincia distinta al centro de trabajo. La licencia es por 15 días calendario. ¿Cuándo se va a computar esta licencia? A partir del día siguiente del fallecimiento del familiar. Cuando el sepelio es en una provincia distinta donde se produjo el deceso, se va a conceder al profesor 15 días calendario de licencia. Esta novedad también la traemos en esta última norma técnica que es la RBM 80. ¿Cuáles son los requisitos? Sí. La solicitud que tiene que ser presentada como máximo al día siguiente del fallecimiento del familiar y solo de manera excepcional hasta el día en que el profesor se reincorpore a su centro laboral. El acta de defunción o el certificado de acta de defunción en línea, el documento que acredite el vínculo con el familiar fallecido y la constancia o certificado o documento emitido por la institución o entidad competente o autoridad política del lugar donde se produce la sepultura o entierro del fallecido. Por ejemplo, un documento que expida la beneficencia pública, por ejemplo. Pero este requisito solamente lo voy a pedir cuando se trate de casos en donde el sepelio se produzca en una provincia distinta donde labora el profesor o donde falleció el familiar. Porque en los casos en donde es el deceso que se produzca en una provincia distinta, yo voy a tener el acta de defunción en donde voy a visualizar el lugar del deceso. Entonces ya no tendría caso que yo pida ese requisito. Hay que tener ello en cuenta. Bien, también tenemos a la licencia por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal. Como conocemos, tenemos muchos docentes que se encuentran ejerciendo este tipo de cargos y por ende ese tipo de licencia también es muy frecuente. ¿Cuántos días de licencia se otorga a los profesores que están ejerciendo el cargo de desempeño de consejero regional o regidor? Es un día semanal mensual, conforme lo establece la ley de reforma magisterial. Recordemos que el profesor, y ojo, se otorga solamente al profesor nombrado, porque para el profesor contratado, la norma de contrato que regula su contrato y sus situaciones laborales, que es el DS020, no ha indicado ese tipo de licencia. Cabe precisar que también hemos tenido consulta al tiempo de duración de esa licencia o cuántos días se le debe otorgar al profesor que solicite ese derecho, porque la mayoría no lo sustenta en el marco de la ley de reforma, sino en el marco de lo que señala la ley orgánica del gobierno regional, ¿no? En donde indica
de que se debe de otorgar hasta por un periodo de 20 horas semanales. Entonces, en ese sentido, hay que hacer hincapié de que los profesores que se encuentran nombrados o que se encuentran en la carrera pública magisterial se rigen por la ley de reforma magisterial y todas las disposiciones de la ley de reforma magisterial como carrera especial. Entonces, se le aplican las disposiciones que señala la norma. Por ende, cuando van a evaluar una solicitud, lo tienen que hacer en el marco de la ley de reforma magisterial. Y es por eso que también hemos emitido ya algunos oficios múltiples en relación a esta situación, donde se le indica de cuál es la norma a tener en cuenta para la evaluación de los derechos de los profesores, en este caso de la licencia, ¿no? Que es la ley, su reglamento y la RBM 089. ¿Cuáles son los requisitos? La solicitud que tiene que presentar y el documento de acreditación emitida ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo, que en esa licencia es responsabilidad del profesor comunicar la conclusión de la elección, de ser el caso, para así dar por concluida la licencia, debiendo retomar sus funciones el día siguiente hábil de culminar la elección. Caso contrario, se aplicarán los descuentos correspondientes. No es viable otorgar una licencia de este tipo por un día semanal y una licencia sin goce por los 4 días restantes, dado que ello desnaturaliza los motivos por los cuales se otorga este derecho. Por favor, ténganlo en cuenta. Tenemos varios casos. Los que están acompañándonos en nuestra asistencia técnica tienen conocimiento porque hay varias regiones en donde se está dando esta práctica, que no es y no se ajusta al marco normativo. Este tipo de licencia es un derecho y un beneficio que se le otorga al profesor que está desarrollando sus labores habituales para desempeñar este cargo público. Por eso se le otorga un día a la semana. Pero yo no puedo otorgarle un día a la semana y otorgarle el lunes, por ejemplo, y otorgarle del martes al viernes, otorgarle una licencia sin goce de remuneraciones, para que así yo le pague al profesor por esos 4 o 5 días a la semana y el profesor en realidad no está desempeñando ninguna labor efectiva, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello a efectos de no caer en responsabilidad administrativa, sobre todo al personal que está involucrado en la evaluación de estos procedimientos. Tenemos una casuística en relación a ello. Jorge es un profesor nombrado en la institución educativa Talentos y asume un encargo de director en una institución educativa Pequeños Genios, ambas de la jurisdicción de Lonja el Guano. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y el 1 de marzo del 2024 presenta una solicitud de licencia por asumir el cargo de regidor municipal. ¿Qué acciones debe adoptar la UGEL? La UGEL Huánuco va a evaluar y va a emitir la resolución de licencia por cargo de regidor municipal si es que cumple con los requisitos que señala la norma. Y adicionalmente a ello, va a dar por concluido el encargo de director de la IE Pequeños Genios, retornando a Jorge al cargo de docente en la IE Talentos. ¿Por qué? Porque esta causal de licencia, de otorgamiento de licencia por desempeño de cargos, está considerada como causal de confusión del encargo en la RBM. Otro caso, Jorge es profesor nombrado en la IE Talentos de la UGEL 2 y asume un encargo de director en la IE Pequeños Genios de la UGEL 7, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2024. Y el 1 de marzo 2024 presenta una solicitud de licencia por asumir el cargo de regidor municipal. ¿Qué acciones debe tomar la UGEL? La UGEL 7, donde se encuentra encargado Jorge, debe dar por concluido el encargo de director en la institución educativa Pequeños Genios y debe derivar la solicitud de licencia a la UGEL 2, en donde ha retornado Jorge como docente. Correspondiendo a la UGEL 12, evaluar la solicitud de licencia y emitir el acto resolutivo, toda vez que es la ejecutora que realizará el pago de la licencia. Entonces, como ven, son dos casos que, si bien se parecen, son situaciones diferentes en relación a la jurisdicción en donde el profesor es nombrado y en donde está asumiendo un encargo. Y hay que tener en cuenta estas acciones para poder determinar qué pasos voy a seguir yo como mujer cuando se me presenten casuísticas de esta naturaleza. Bien, como ya les indicaba también, en esa norma técnica tenemos como novedad la licencia para realizar exámenes oncológicos preventivos anuales.
que es una licencia que se le va a otorgar tanto a profesores nombrados o contratados para que puedan realizar sus exámenes preventivos, como en la misma etiqueta de ese derecho se señala, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el profesor para poder acceder a ese tipo de licencia? Una solicitud que tiene que presentar ante el director de la IE con una anticipación mínima de 5 días antes del inicio de la licencia, la orden médica en la que se indiquen los exámenes que se va a realizar, y una vez que la licencia concluye, el profesor tiene que entregar en un plazo máximo de 3 días de realizada la atención los documentos que acrediten la licencia que se da o que viene solicitando. Adicionalmente, como ya habíamos indicado, hay 4 licencias sin goce de remuneraciones a las que tiene derecho el profesor. Las más frecuentes es la licencia por motivos particulares y la licencia por desempeño de funciones públicas por elección o para asumir cargos políticos o de confianza. La licencia por motivos particulares se otorga solo al profesor nombrado. En realidad, los 4 tipos de licencia sin goce es un derecho exclusivo del profesor nombrado, dado que en el caso de los profesores contratados por la temporalidad de su contrato, no es posible o no es conveniente otorgar este tipo de licencia, porque imagínense, estamos contratando a un profesor para cobertura un servicio, le otorgas una licencia sin goce de remuneraciones y vas a tener que hacer un contrato sobre ese contrato para coberturar el servicio, ¿no? Entonces, dada la naturaleza de la vigencia o de la situación laboral del profesor, es que se ha considerado solamente para los profesores. ¿En qué consiste? En que se le puede otorgar este derecho al profesor para que pueda atender asuntos particulares hasta por 2 años continuos o discontinuos en un periodo de 5. La regla para los periodos es que en el caso de los profesores nombrados antes de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, se va a contabilizar desde el 26 de noviembre de 2012 y a la fecha ya nos encontramos en el tercer periodo, que inició el 26 de noviembre del 2022 y va a culminar el 25 de noviembre del 2027. En el caso del profesor nombrado a partir del 26 de noviembre del 2012, se va a contabilizar a partir de la fecha de su nombramiento y así sucesivamente. ¿Cuáles son las condiciones que debe presentar el profesor para poder que se le otorgue ese derecho? En principio, y es muy importante tener en cuenta esto, es que el profesor tiene que contar con más de 1 año de servicios oficiales y remunerados en condición de nombrado. Esta condición aplica para los 4 tipos de licencia sin goce de remuneraciones y es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo en este año que hemos tenido o que tenemos un gran número de profesores que se han incorporado a la carrera pública magisterial a partir del 1 de marzo. Los profesores que se han incorporado a la carrera pública a partir del 1 de marzo de este año todavía no pueden gozar de ningún tipo de licencia por motivos particulares porque no cumplen con esa condición. Ahora, esta condición no es o no la está colocando o no se ha impuesto en la norma técnica. Esta condición se señala en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial que se aprobó en el año 2003. Entonces sí, hay que tener en cuenta cuando el profesor que recientemente se ha incorporado a la carrera solicite hacer o ejecutar este derecho. Otra de las condiciones es no haber hecho uso de licencia por motivos particulares por 2 años en el periodo en que solicita la licencia y la conformidad del jefe inmediato, que también es una condición esencial para gozar de este. El requisito es que presenten la solicitud ante su jefe inmediato con el plazo de 15 días hábiles anteriores a la fecha del inicio de la licencia. Es el único requisito. No necesita el profesor especificar los motivos por los cuales quiere hacer uso de la licencia ni anexar ningún otro dato adicional porque, como bien indica el nombre y la etiqueta de este tipo, es una licencia por motivos particulares. Es que no hay mayor sustento que cumpla las condiciones que se requieren. Bien, tenemos nosotros en la 7ª disposición complementaria transitoria del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial una disposición que enlaza a la licencia por motivos particulares. ¿Qué dice esta disposición? En tanto se implementen las áreas de formación docente, innovación e investigación, excepcionalmente los profesores podrán solicitar licencias sin coste de remuneración por motivos particulares para desempeñar las funciones que se requieran en dichas áreas. En estos casos, la duración de la licencia puede ser mayor al establecido en el literal A del artículo 197 del presente reglamento. Ojo, esta disposición complementaria transitoria del reglamento
no crea un nuevo tipo de licencia. Los tipos de licencias están señalados en el artículo 71 de la Ley de Reforma Magisterial. Esta disposición complementaria del reglamento nos trae una excepcionalidad a la licencia por motivos particulares, pero sin dejar de ser una licencia por motivos particulares. Es algo que hay que tener en cuenta, por favor, sobre todo para los responsables de escalafón cuando realizan el registro de este tipo de licencias en el módulo. Porque en la mayoría de los casos hemos detectado que confunden a esa disposición como un tipo especial de licencia y no lo es. Estamos hablando en todos los casos de una licencia por motivos particulares que tiene una excepcionalidad que nos trae esta disposición en relación al plazo. Acá el profesor puede gozar de más de 2 años de licencia cuando hay una situación particular, que es lo que vamos a detallar. El oficio múltiple 042 del año 2021 y el oficio múltiple 032 del año 2022 precisó las condiciones para el otorgamiento o la aplicación de esta excepción e indica ambos oficios que solo se podrá otorgar ampliación de la licencia sin goce de remuneraciones por motivos particulares en el marco de la precitada disposición, o sea, la séptima, a los profesores nombrados que ocupen cargos de formador tutor o especialista pedagógico regional, que la vinculación contractual de estos cargos se realice mediante contratación administrativa de servicios, o sea, sean CAS, y que se adjunte a la solicitud de la licencia el contrato administrativo de servicios debidamente suscrito. Hay que tener en cuenta, por favor, que esta excepcionalidad solo se va a aplicar cuando el docente ya ha superado el límite máximo de los 2 años de licencia en el periodo de 5 años. Recién cuando el docente ya superó esos 2 años, yo voy a poder evaluar mi excepcionalidad. No es que yo voy a invocar desde un principio, aplícame la séptima disposición complementaria, porque yo de repente estoy en el cargo, soy profesor nombrado y estoy ahorita laborando como formador tutor. E invoco esta causal para que me otorguen la licencia. No, si el profesor en ese periodo de 5 años, que estamos ahorita en el tercero, que inició el 2022, perdón, y culmina el 2027, todavía a la fecha no tiene ninguna licencia sin goce y ahorita está como profesor en el cargo de formador tutor vía CAS, solicitará la licencia por motivos particulares. Si adjunta el contrato o no, es decisión personal del docente, pero yo lo evalúo como una licencia por motivos particulares, sin la excepcionalidad, porque todavía ese profesor tiene 2 años para que goce dentro de este periodo de 5. ¿Cuándo voy a aplicar estos criterios y evaluar estos requisitos? Cuando este profesor ya hizo uso de sus 2 años en este periodo de 5 años que tenía para dar este derecho y ya ahorita quiere seguir gozando de licencia. Ya va por el 3er año de licencia y bueno, reúne las características que señala la séptima disposición complementaria. Entonces ahí yo evaluaré si es que cumple con las condiciones señaladas en el oficio múltiple 042 y 032 y en la séptima disposición complementaria a efectos de ver si se amplía su licencia. Pero no olvidemos que seguimos dentro de la licencia por motivos particulares. Ya, hay que tener en cuenta, por favor, a los responsables de escalafón que nos están acompañando en esta asistencia técnica a efectos de poder realizar el registro y también a los que proyectan las resoluciones. O sea, para poder determinar como tipo, en el momento que expido la resolución administrativa, de una licencia por motivos particulares. Independientemente que en los considerandos de la resolución yo señale e invoque la séptima disposición complementaria. Otra de las licencias que tenemos es la licencia por desempeño de funciones públicas o por asumir cargos políticos o de confianza. El profesor nombrado que desempeña una función pública por elección, según la clasificación que se regula en el artículo 52 de la Ley 3057, o que asume cargos políticos o de confianza, tiene derecho a que se le otorgue la licencia sin goce de remuneraciones mientras permanezca en el cargo, en cuyo caso el acto resolutivo será único, indicando la fecha de inicio de la licencia, más no de su término. Por ello, porque su ejercicio puede concluir antes del periodo del cual fue elegido o designado. El requisito, la solicitud presentada ante el jefe inmediato y el documento que acredita el desempeño de la función pública o la designación en cargo de confianza. Es responsabilidad del profesor comunicar la conclusión de la elección o la designación para dar por concluida la licencia, debiendo retomar sus funciones al día siguiente hábil de culminada la designación. Caso contrario, se aplicarán los descuentos correspondientes.
Y la condición, como ya había indicado, contar con más de 1 año de servicios oficiales y remunerados en condición de nombrado. Conclusión anticipada de la licencia. Nuestro documento normativo también trae un procedimiento para que los profesores que solicitaron y que estén gozando de una licencia sin goce de remuneraciones puedan concluir su licencia con antelación y retomar sus funciones. ¿Qué tiene que presentar el profesor? Una solicitud ante su jefe inmediato, quien lo va a dirigir, lo va a elevar al titular de la DREUGEL según corresponda, de la UGEL que expidió la resolución administrativa de otorgamiento de licencia. La UGEL, en un plazo que no puede exceder de los 7 días hábiles de recibida la solicitud, va a emitir tanto la resolución que dé por concluida la licencia que otorgó y el contrato docente de ser el caso. Se debe notificar ambas resoluciones para que el profesor pueda retomar sus funciones habituales en su centro de trabajo. Bien, Eduardo, hemos concluido con lo que son las licencias. Vamos a dar inicio a los permisos, que es algo muy cortito porque es un trámite simplificado en relación a lo que es el trámite para las licencias. No sé cómo vamos con el tema del registro, si ya los Sí, participantes han concluido. justamente hemos avanzado, pero aún hay cerca de 400 participantes que aún no se han registrado. Por eso en ese momento estamos nuevamente colocando el enlace para que puedan registrar su participación y compartir el PPT. Me comentan también en interno que dentro de unos minutos vamos a colocar un enlace para que puedan evaluar la actividad y de esta manera poder mejorar este proceso. Y hay varias preguntas que han colocado en el chat. De igual manera pueden seguir colocando las preguntas. Ahora iniciamos con el tema de permisos también, doctora. Recordarles, por favor, registrar su participación en el enlace. Continuamos. Bien, vamos a hablar entonces de las disposiciones generales de los permisos. El permiso se inicia con la presentación de la solicitud escrita, ya sea de manera presencial o digital, ante el jefe inmediato del solicitante, en este caso el profesor, apuntando los requisitos que sustentan el permiso que está solicitando. La recepción de la solicitud, al igual de lo que ya habíamos hablado en las licencias, es obligatoria. ¿Cómo se va a ejecutar el permiso? En este caso no va a haber una resolución administrativa, salvo en el permiso por lactancia, que es la única excepción en relación a la forma y al documento que acredita o que concede el permiso. En los demás casos, que no son los permisos, que no es el permiso por lactancia, va a ser a través de una papeleta de salida, en donde debe contar necesariamente con la firma del director de la institución educativa, para el caso de los profesores que trabajan en las instituciones educativas. Si el profesor se ausenta sin que la papeleta esté debidamente firmada por el director, su ausencia se va a considerar como injustificada y por ende va a ser pasible de descuento o de la responsabilidad que eso pudiera conllevar. El permiso, como regla general, se va a iniciar siempre después de la hora de ingreso y en casos excepcionales y debidamente justificados, se va a otorgar el día anterior, en cuyo caso el profesor no registrará la hora de ingreso, pero sí va a registrar su hora de salida. En caso el profesor tenga una doble vinculación en el marco de la ley de reforma y requiera solicitar un permiso, debe solicitarlo en el centro laboral donde se ausenta. Esta misma regla también es para las licencias. Tengo un profesor que tiene 2 vinculaciones. Para yo poder ejecutar o poder ejercer mi derecho de licencia o de permiso, tengo que presentar mi solicitud en donde yo me voy a ausentar. Si me voy a ausentar de ambas, presentaré 2 solicitudes, a ambas instituciones. Bien, el permiso vamos a definir o se define como la autorización del jefe inmediato para ausentarse por horas del centro laboral, a excepción del permiso por onomástico y el permiso por el día del maestro que se otorga por una jornada completa. La regla general del permiso es que siempre va a ser por horas. Es por ello de que, por regla, la licencia justifica de un día más de ausencia del profesor, mientras que el permiso necesariamente es por horas y el profesor tiene que registrar necesariamente su entrada o su salida. Salvo esas excepciones que son el permiso por onomástico, en donde el profesor no asiste a laborar, o el del día del maestro, ¿no? En que todos se toman el asueto y que no hay labor efectiva para el maestro. ¿Cómo se va a formalizar? Con la papeleta de permiso y en el caso del permiso por lactancia, con la resolución administrativa por disposición propia de esta ley.
Tenemos permisos con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones. Con goce de remuneraciones tenemos al permiso por enfermedad, que es el más frecuente, que se concede al profesor, ya sea nombrado o contratado para concurrir a las dependencias de salud, MINSA o centros de salud público-privado, debiendo su retorno acreditar con la constancia de la atención médica respectiva firmada por el médico tratante. El requisito, la solicitud del permiso, la copia o el recibo por honorarios o la boleta o cualquier comprobante de pago de la atención y además de la copia de la receta médica o copia de la orden de los exámenes cuando la atención médica se realiza en un centro de salud público privado. Y la constancia firmada por el médico tratante cuando la atención se realiza en la salud, la cual se debe presentar a su retorno o dentro del primer día hábil de realizada la atención. ¿Por qué los requisitos? Como ya habíamos indicado, al igual que la licencia por salud o incapacidad temporal, es muy frecuente, los permisos por enfermedad también, y lo que se pretende es hacer el uso indiscriminado, ¿no? De esos permisos. Es por ello que se exige una serie de requisitos que es posible, o sea, que no, tampoco es que el profesor no los pueda tener, ¿no? Pero que va a acreditar de que está haciendo o ejerciendo su derecho de manera responsable. Otro tipo de permiso es el permiso por lactancia. ¿Cuándo se va a conceder ese permiso? Es a todas las profesoras nombradas o contratadas que tengan un hijo menor de 1 año. En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia se va a incrementar 1 hora más al día. La regla es 1 hora, al inicio o al término de la jornada, según el acuerdo que llegue la profesora con el director de la institución educativa. Pero si se trata de la profesora que tenga hijos gemelos o trillizos de repente, este permiso aumenta. Ya no será de 1 hora, sino será de 2 horas. ¿Cuáles son los requisitos? Se presentan una solicitud con una antelación de 15 días hábiles a la fecha de inicio del permiso. Si yo quiero que mi permiso inicie el 1 de marzo, tendré que presentar mi solicitud a mediados de febrero para darle tiempo al director y a la UGEL de la evaluación correspondiente. Y también se debe de adjuntar, obviamente, el acta de nacimiento del menor o de los menores cuando se trate de partos múltiples. El procedimiento es que inmediato, en un plazo de 2 días de recibir a la solicitud, va a remitir esta solicitud y los requisitos que se adjuntan al jefe de recursos humanos para que pueda proceder con la evaluación. Si es que la solicitud no reúne los requisitos, va a invitar a subsanar en un plazo de 2 días. Si transcurrido este plazo y no se ha subsanado, se debe de emitir la resolución que deniegue el permiso solicitado. La UGELDRE va a emitir la resolución administrativa dentro de un plazo de 5 días hábiles de recibir a la solicitud y la documentación sustentativa. También tenemos el permiso por onomástico y el permiso por entidad del maestro. Ambos permisos también son recurrentes porque los exige a todos los profesores. En el caso del onomástico, todos los profesores que trabajan en instituciones educativas, por ejemplo, de marzo a diciembre, ya que en enero y febrero son vacaciones y si los que cumplen años durante esos meses, obviamente no van a poder ejercer ese derecho porque ya están ejerciendo otro derecho como es el de vacaciones. ¿Cuándo se otorga el permiso por onomástico? El permiso por onomástico se otorga el día en que el profesor cumple años. Pero ¿qué pasa si el cumpleaños del profesor cae un día sábado o un día domingo? O de repente el 1 de mayo. ¿Pierde ese derecho? No. Ese derecho lo va a gozar el primer día hábil siguiente. Si de repente es un sábado su cumpleaños, lo gozará el día lunes, ¿no? Y si es un domingo, igual el día lunes. Siempre es el primer día hábil siguiente. En el caso que caiga también un día feriado, de repente el 1 de mayo, cayó miércoles, cumplió ese día el profesor años, ¿cuándo gozará su permiso? El día jueves, ¿no? Que es el día 2 de mayo, que es el día siguiente. En el caso del día del maestro, el permiso se goza el día del 6 de julio, siempre y cuando dicho día caiga, o sea, laboral. Eso también hay que tener en cuenta. Si cae sábado, si cae domingo, no será posible gozar del día del maestro. ¿Por qué? Porque las disposiciones se han señalado que sea en un día laboral. El permiso sin goce de remuneraciones por motivos particulares. Ese permiso se le otorga al profesor para que atienda asuntos particulares, como su mismo nombre lo indica, siempre que no se afecte el servicio. ¿Cuáles son los requisitos? La solicitud presentada ante el jefe inmediato y la conformidad previa. Bien.
Hemos culminado con la asistencia técnica, tanto como las disposiciones de las licencias y de los permisos. Espero que hayan podido refrescar en algunos casos los conocimientos previos que ya tenían, absolver las interrogantes que tienen en el día a día y que se generan y que nos van a servir a nosotros, bueno, de mucho para poder ayudarlos a la mejor implementación de este documento normativo. Vamos a pasar, Eduardo, creo ya a la segunda fase, ¿cierto? De esta asistencia Sí, técnica, que son la solución de las preguntas. de Gracias. acuerdo, doctora. Muchísimas gracias por su didáctica información. Recordarle a los asistentes que el PPT se va a compartir solo con quienes se hayan registrado la asistencia, porque ahí dejarán su correo para tal fin. Vamos a hacer una pausa de 3 minutos para poder organizar las preguntas finales y volvemos para darle respuesta. Por favor, continuamos registrándonos en el chat de la plataforma. Volvemos. Muy bien, nuevamente bienvenidos y bienvenidas a esta asistencia técnica
articulada de manera virtual que también se transmite no solamente en Zoom, sino en la plataforma EduTalento Regiones, en el canal EduTalento Regiones de YouTube. Muchísimas gracias. Hemos sido más de 1000 servidores conectados porque el tema es importante. Estamos nuevamente refrescando la información sobre licencias y permisos en el marco de la ley de reforma magisterial. Ha sido importante conocer cuáles son los procedimientos, los plazos, los requisitos, qué tipo de licencias tiene el maestro, entre estas con goce, sin goce de remuneraciones, cuáles son los permisos que alcanzan como derecho a los docentes nombrados. Toda esta información la hemos compartido el día de hoy. Como lo decíamos, hemos profundizado en el marco de la resolución viceministerial número 81 del año 2023, Ministerio de Educación. Continuamos entonces con una parte importantísima, no sin antes recordarle poder registrar su asistencia. Hemos incrementado el número de registros, son cerca de 200 docentes que aún no, o asistentes que no se han registrado. Los invito a seguir haciéndolo. De igual manera, se está colocando ya un enlace para que ustedes puedan evaluar la actividad. Están solicitando actividades presenciales de capacitación y estamos coordinando para que esto sea próximamente una realidad. Ya los mantendremos informados y capacitar en muchos temas de gestión docente de manera presencial. Les pedimos que se mantengan a la espera y expectantes de cuando estas actividades se van a realizar. Doctora Liliana, muy buenos días nuevamente. Hemos compartido información interesante, decía los asistentes el día de hoy. Nos toca compartir sobre las licencias y permisos. Son varias las preguntas que se han planteado. Voy a leerlas. A ver, si tengo algún problema con el internet, le pediría a doctora Liliana pueda continuar, pero tenemos en realidad casi un centenar de preguntas. La primera de estas, esta pregunta nos las dejan desde Moquegua, desde Ugel Mariscal Nieto, gracias por acompañarnos. ¿Los certificados médicos odontológicos son válidos para justificar la licencia por salud? Sí, ahorita, ¿sí Doctora, me no, escuchas? no, no le escuchamos, no le escuchamos. A ver si puede repetir la respuesta sobre los médicos odontológicos si son válidos para la justificación de la licencia por salud. Vamos a esperar que la doctora Liliana se reconecte. Ella ya tiene conocimientos de las preguntas. La doctora, la Sí. escuchamos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Edu? No sé si se me Ahora puede sí. escuchar ahora. Sí, doctora, para no interrumpirla, ¿qué le parece si usted lee las preguntas mejor y así hacemos más fluido este momento? Adelante. A ver, tenemos una consulta de la UGEL Mariscal Nieto. ¿Los certificados médicos odontológicos son válidos para justificación de licencia por salud? Sí. Un odontólogo puede expedir un certificado médico en donde se le otorga un descanso a un servidor, en este caso al profesor, y es totalmente válido en tanto se adjunte, pero ojo, por los primeros 20 días. 20 días, como lo indica la norma, y adjuntando siempre el recibo por honorarios, el ticket de la atención médica o el ticket de la atención médica, la receta que le expide el odontólogo en este caso y la boleta de la compra de la medicina. Con esos requisitos se puede proceder a otorgar la licencia. Tenemos otra consulta me indica, soy docente nombrada. El día lunes mi menor hija fue sometida a una intervención quirúrgica en una clínica particular. Estuvo internada 2 días en la clínica. ¿Procede como permiso o como licencia? Hemos hablado en la asistencia técnica de la licencia que se le otorga al profesor por tener algún familiar con un estado de salud grave o un estado hospitalizado o que haya sufrido algún accidente. Se ha establecido cuáles son los requisitos o se ha señalado los requisitos que también los van a encontrar en la resolución viceministerial 081, para lo cual debe adjuntar necesariamente el certificado médico que establece o que se anexa en el decreto supremo 08 del 2017-TR. Ese certificado tiene que ser suscrito por el médico tratante, en este caso de la menor, y presentado a la UGEL conforme a los plazos señalados. Otra pregunta. Consulta en lo que respecta a la licencia por paternidad. En requisitos se debería incluir la partida de matrimonio o documento de la unión de hecho,
ya que los docentes aducen que la 081 no lo contempla. Bueno, esto es más una sugerencia y un aporte a los requisitos ya señalados en la 081 que una pregunta. Pero efectivamente, la RBM 081 del año 2023 no considera como requisito que el profesor presente la partida de matrimonio o presente el documento que acredite la unión de hecho para ejercer ese derecho. Por ende, al no haberse contemplado ni regulado este requisito, no se le puede exigir al maestro la presentación de esos documentos. La pregunta indica, a ver, ¿cómo se procede ante un acto en el que se solicita licencia sin goce de remuneración y está el acto resolutivo? Y días después presenta licencia con goce de haber con la misma vigencia de la licencia sin goce. ¿Cómo se procede ya que tiene descanso de salud? Hemos hablado ya de la presentación de las licencias simultáneas. Tenemos que analizar el caso específico. En principio, si ya tenemos una primera solicitud que ha presentado el profesor, ya tenemos la resolución administrativa que otorga y se genera el derecho, ya le hemos notificado al profesor, estamos ante un acto administrativo plenamente válido que ha surgido petición de parte del mismo administrado. Y correspondería devolver la segunda solicitud. Si aún no he evaluado o no tengo la resolución administrativa de ninguna de las solicitudes que tengo, solamente tengo las dos, y veo de que el profesor de repente se está desistiendo de la primera, entonces procedo a archivar la primera o aceptar el desistimiento de la licencia sin goce y tramitar la licencia con goce. Pero eso depende del momento en que se presente la solicitud y de la forma en cómo es el trámite. Sobre la licencia por enfermedad de un familiar directo acogido en la 30012. Solicitó licencia por enfermedad de su padre. Se le concedió 7 días y ahora su cónyuge ha sido operado quirúrgicamente. ¿Corresponde otorgar la licencia por el otro familiar directo? Sí, es por cada familiar en tanto se acreditan los requisitos y condiciones que señala la norma. Si un docente tiene cita médica en el salud y debido a que salud no es cercano a la jurisdicción de la UGEL, tiene que viajar un día antes y solo sustenta con constancia de atención por el día atendido y no el día que viajó, ¿qué procedimiento debemos seguir? Recordemos que como administración, la UGEL y toda la administración pública en general va a evaluar el procedimiento de acuerdo a lo que solicita el servidor, en este caso el profesor, y de acuerdo a los lineamientos que tenemos o a nuestro marco habilitante, marco legal habilitante. En este caso es la RBM 081. Ya hemos indicado en todos los extremos que las constancias de atención no justifican las licencias. Las constancias de atención me sirven para justificar un permiso, y un permiso es por horas. Si el profesor se ausenta una jornada laboral completa, es decir, no asiste a trabajar, por lo que no hay hora de ingreso, tampoco registro de hora de salida, estamos hablando de una licencia en caso el profesor pretenda justificar ese día. Y para que se genere la licencia, necesariamente tiene que existir o el CIP o el certificado médico y sus acompañantes. En caso que el certificado médico particular no indique el lugar y fecha donde se emitió el certificado, ¿es válido? A ver, el certificado médico tiene partes esenciales que nos va a permitir determinar y tramitar la licencia. En principio tenemos que tiene que ser expedido por un médico habilitado, colegiado y habilitado. En segundo lugar, que esté el diagnóstico de la enfermedad o el padecimiento del profesor. Y tercero, que nos señale la fecha del descanso, el inicio y el fin. Obviamente, como todo documento de fecha cierta, debería tener el lugar y la fecha de donde ha sido emitido. Pero si está el periodo de descanso que se le ha otorgado, no invalidaría el certificado. Lo que podría hacer la UGEL es de repente solicitar al profesor que subsane o bajo el principio de control posterior, si le otorga la licencia, solicitar la validación de ese certificado, ¿no? Ya bajo este principio, averiguar si es que ese certificado es de repente verdadero o de repente es falso, no sé. Pero eso ya lo determina la UGEL. Como les indiqué y les habíamos indicado también en la asistencia técnica, lo que yo requiero para que mi certificado y para poder tramitar mi licencia es el diagnóstico, el médico que esté debidamente habilitado y el inicio y el término del descanso. Otra consulta. Los docentes contratados están solicitando licencia con goce de remuneraciones por ocupar cargo de regidor. ¿Es procedente? Ya habíamos indicado también en la exposición
que las licencias de los docentes contratados están reguladas en el Decreto Supremo de Subcontratación, en el 020. Por ende, ellos tienen derecho a esos tipos de licencias. En tal decreto no ha sido considerada la licencia por ocupar cargo de regidor. Por ende, se le tiene que contestar al profesor en relación a lo que señala su norma de contratación docente. Para licencia sin goce de haber, es necesario que el docente presente con 15 días de anticipación. ¿Qué pasa si el docente presente con 5 o 3 días de anticipación? Bueno, ya habíamos indicado también que la regla general es que se cumplan los plazos para presentación de las solicitudes y solamente de manera excepcional puedo aplicar yo la exoneración de los plazos. Y eso ya lo determina el director de la. A una docente cuyo hijo es paciente diagnosticado con tumor terminal maligno en el cerebro, quien debe ser hospitalizado cada 21 a 28 días para recibir tratamiento quimioterapéutico por aproximadamente 10 meses, ¿cuánto tiempo de licencia se le puede conceder? Un tumor maligno en el cerebro. Estamos hablando de repente de un niño que ha sido diagnosticado, o un adolescente que ha sido diagnosticado con cáncer. También hemos tratado esta casuística en la asistencia técnica y como máximo 21 días. 21 días porque esos 21 días corren a cuenta del empleador. Lo regulado de los del 22 días en adelante hasta completar el año aún no ha sido regulado por el salud, por ende todavía no es posible conceder una licencia mayor a 21 días por enfermedad grave o terminal en ese caso del menor. Otro caso, la docente que pide licencia por maternidad con SID de 98 días, pero su niño nace con problemas de discapacidad. Según el artículo 186, literal D del reglamento de la 29944, señala que se amplía por 30 días, por este caso especial de nacimiento con un niño con discapacidad. ¿Qué documento debe presentar adicional a su solicitud para que la mujer pueda ampliar la licencia? El documento en donde se certifique o donde conste el problema de salud de este niño. Ese es el documento que me va a servir para poder evaluar la nueva solicitud. Respecto a las solicitudes de licencia por salud, en el caso en que el docente no presente la justificación, el CIT o el certificado médico en tiempo prudencial por término de distancia para la emisión del acto resolutivo, ¿puede el área de recursos humanos modificar la licencia solicitada, licencia por motivo particular para la emisión del acto resolutivo? No. Todos los tipos de licencia, recordemos, son a pedido de parte. Yo evalúo la solicitud de licencia de acuerdo a lo que presenta el profesor. El profesor en la solicitud debe de indicar la clase de licencia, es decir, si se trata de una licencia con o sin goce de remuneraciones y adicionalmente el tipo de licencia. Por ejemplo, una licencia por maternidad. Si yo veo que el profesor está solicitando, o la profesora en este caso me solicita una licencia por maternidad, de acuerdo a ello, voy a mi norma y veo qué requisitos y condiciones necesita. Si los cumple, perfecto, le otorgamos la licencia. Si no los cumple, lo invito a que subsane para poder otorgarle la licencia. Pero en este caso, si no ha habido una petición previa del profesor para el otorgamiento de alguna licencia, yo no podría de oficio generarle este derecho o otorgarle una licencia por un tipo distinto al que él me ha pedido. Eso hay que tenerlo, por favor, claro. Otra consulta. La licencia por enfermedad justificado con certificado médico también está sujeta a la conformidad del director de la IE, es decir, el director puede denegar la licencia. No, el único caso que se necesita la conformidad del director es para la licencia por motivos particulares, ¿no? Sin goce de remuneraciones. En relación a las licencias por enfermedad o incapacidad temporal, basta con que se acrediten los requisitos que se señalen en la norma. Otra pregunta. Si el docente que hace uso de licencia con goce por enfermedad presenta su certificado médico particular, pero no adjunta el recibo de la compra de medicamentos, el recibo por honorario, ¿es válido? El certificado puede ser válido, pero no está cumpliendo con los requisitos que señala la norma para poder otorgarle la licencia. Por ende, el jefe de personal debe proceder a invitarlo a que subsane la solicitud y el profesor puede adjuntar los documentos que le faltan. Cuando el certificado médico es emitido en San Martín, la compra de medicinas en Chimbote y el profesor trabaja en Huánuco, ¿son válidos estos documentos? La norma no ha señalado el lugar
dónde se han emitido o dónde se deben de emitir los documentos. Pero sí, ya es cuestión de criterios al momento de evaluar la solicitud íntegra con los requisitos completos que me está presentando el profesor. Tendríamos que ver este caso en particular para determinar si es que efectivamente puedo validar o no. Pero recuerden también de que bajo el principio de control posterior, yo puedo invitar al profesor o puedo realizar un seguimiento a esa documentación a efectos de determinar si efectivamente es una documentación válida. Si se recibe un certificado particular con periodo de descanso en marzo y el certificado es firmado en abril y entregado al director en abril, ya se encuentra fuera de plazo de presentación. Se puede declarar improcedente sin cursar la carta de observación por parte del jefe de recursos humanos o es necesario primero la carta de observación. Hay que tener en cuenta que cada tipo de licencia a la que el profesor tiene derecho se debe de analizar de manera específica. Hay ciertos tipos que tienen peculiaridades, como por ejemplo el caso de las licencias por incapacidad temporal o las licencias por salud. ¿Por qué? Porque en este caso, yo como profesor o yo como servidor no puedo prever cuándo voy a enfermarme, o cuándo voy a sufrir un accidente, y de repente en qué condiciones o cuándo es que voy a presentar el documento, porque de repente me accidenté, quedé en estado de salud grave, estoy internado 20 días, recién despierto en el día número 20, número 21, y nadie presentó la solicitud, porque obviamente de repente no tengo familiares o ni se enteraron que yo me accidenté. Entonces, esas peculiaridades tienen que ser evaluadas a efectos de poder determinar si procede o no procede una licencia. Asimismo, recordemos que la comunicación al jefe inmediato, perdón, al profesor o al solicitante para que subsane se da cuando uno reúne un requisito o una condición establecido en la 081. Entonces hay que tenerlo en cuenta, por favor. En lo que respecta a la licencia por paternidad, los requisitos debería incluir la partida de matrimonio. Esto ya lo hemos visto. Un profesor nombrado en el 2024 puede solicitar licencia sin goce de remuneraciones para ocupar cargo de confianza durante el año 2024. También lo hemos indicado en la asistencia técnica. Un profesor nombrado el año 2024 recién está iniciando sus labores a partir del 1 de marzo. Por ende, no estaría cumpliendo con la condición señalada en el reglamento para poder otorgarle la licencia sin goce de remuneraciones por cualquiera de sus 4 tipos. Esta condición es que el profesor cuente con más de un año de labor efectiva. Es decir, este profesor va a cumplir esta condición recién el próximo año. Después del primer día hábil, trabaja el primer día hábil del próximo año, cumpliría la condición para poder solicitar una licencia. En caso que, ojo, haya elaborado todo este año 2024. Para solicitar licencia sin goce, ¿qué documento debe emitir el director de la IE? Puesto que lógicamente él que conoce la realidad de su entorno en cuanto a la necesidad de servicio es el director y no la UGEL. Y el director debe pronunciarse claramente si está conforme con la autorización o no de la petición. Claro, es lógico de que sea el director como jefe inmediato del profesor quien se pronuncie sobre si es que está conforme o no para que el profesor pueda gozar de la licencia. Esa atribución no es de la UGEL. La UGEL recepciona la solicitud de la licencia por motivos particulares y el director remite juntos con la solicitud de licencia el documento en donde señala su conformidad o su denegatoria debidamente sustentada en la razón del servicio, que como ya hemos conversado al inicio de esta asistencia técnica. ¿Un profesor recién reasignado tiene derecho a licencia sin goce de remuneraciones o tiene que trabajar 2 años y después tomarlos? La reasignación es una situación de desplazamiento permanente, pero no implica el término de la relación laboral en la IE de origen y el inicio de una nueva relación laboral en la IE de destino. Por ende, puede solicitar cualquier tipo de licencia en tanto cumpla las condiciones y requisitos que se señalan en la norma. ¿La RBM 081 también aplica para los auxiliares de educación? No, solamente aplica para los profesores nombrados y contratados. Para el caso de los auxiliares de educación, tenemos la resolución viceministerial 126 del año 2023, modificada por resolución viceministerial 149.
El docente presentó su solicitud de licencia dentro de los plazos con los requisitos conforme a la norma, pero el director de la IE no envía la UGEL de los plazos, a la UGEL dentro de los plazos. ¿Qué acción procedería? Hemos hablado también de las responsabilidades que tiene cada agente o cada servidor que interviene en el procedimiento de la licencia. Se genera obviamente una responsabilidad por parte del director que ya la UGEL tiene que evaluar y de ser el caso, pues investigar para ver si es que ha afectado gravemente el derecho del profesor y hacer a materia de alguna sanción, ¿no? Pero eso ya son actividades que tiene que realizar la UGEL. Un docente recién nombrado en el 2024 puede pedir licencia sin goce por ocupar cargo político por elecciones populares. Ya hemos hablado, son 4 tipos de licencia sin goce. El que se ha nombrado recién este año 2024 no puede solicitar aún ninguna. Tiene que cumplir primero la condición de tener más de un año de servicio. La madre del docente falleció en Lima, pero fue trasladada para el sepelio de la provincia donde labora el docente. Procede la licencia por 8 o 15 días. Hablamos cuando el fallecimiento o el sepelio se lleve en un lugar distinto a donde labora el docente, la licencia va a ser por 15 días. ¿Qué pasa si el profesor presenta el SEME por 20 días y después de ese tiempo presenta un SIT por 20 días más, teniendo en cuenta que el sistema se sube solo con el SIT? Ay, no entiendo bien esa pregunta. A ver, ¿qué pasa si el profesor presenta el CM por 20 días y después de ese tiempo presenta el SIT por 20 días más, teniendo en cuenta que en el sistema se sube solo con... A ver, entiendo que son 2 momentos. Primero, yo le otorgué una licencia con un certificado médico particular por los primeros 20 días, que está habilitado para poder hacerlo con el certificado médico, y luego, por 20 días más, o sea, a partir del día 21 en adelante, me está presentando un SIT, que es lo correcto, porque ya no podría otorgar otra licencia solamente con un certificado médico. A partir del día 21 en adelante, siempre va a tener que ser el otorgamiento de la licencia mediante un SIT, porque esos días van a pasar a ser subsidiados. Un docente puede gozar de 2 licencias con goce de remuneraciones a la vez, como por ejemplo, una por cumplir funciones de regidora por 6 horas a la semana, a partir del 1 del 3 del 2024 hasta el 31 del 12 del 2024, y otra licencia con goce por incapacidad temporal a partir del 17 de marzo del 2024 hasta el 28 de marzo del 2024. Es un caso bastante interesante. Nosotros hemos tratado de establecer reglas y le hemos presentado en la asistencia técnica reglas en relación a la tramitación de estas licencias simultáneas. Como regla general no debería coexistir ambas licencias, pero hay casos en que se rompen esas reglas, como por ejemplo se está presentando ese caso que plantea acá algún implementador, no tengo de la región, pero la verdad es un caso bastante interesante, en donde indica, a ver, tengo una primera licencia ya otorgada a un profesor porque está ocupando un cargo de registro municipal y obviamente le corresponde hacer uso de su licencia un día a la semana. Pero a la vez este profesor se enfermó, que eso es algo que no puede prevenir, ¿no? Ni puede prever tampoco. Y está solicitando obviamente una licencia a causa de esa enfermedad. Yo no le podría denegar la segunda licencia, pese a que tengo una primera licencia ya otorgada, porque él está acreditando la enfermedad que padece. Entonces, estas cositas o esas situaciones que se presentan muy a detalle, sí debemos analizarlas porque hay reglas que se rompen en algunos casos, pero mientras nos mantengamos en el marco de la legalidad, no hay ningún problema. Igual, cuando se presenten casos de esta naturaleza, yo les invitaría para que se comuniquen con nosotros. Tenemos creados grupos, como saben todos ustedes, de personal, grupos de responsables de escalafón, en donde tienen el directorio de todos los especialistas que trabajamos en la DITEN para poder ayudarles y con ustedes trabajar este tipo de casos. Por ejemplo, no lo hemos tenido mapeado, pero que resulta muy interesante poder implementar en nuestra próxima modificatoria de norma técnica. Y Eduardo, si quería puedo hacer una pausa o quiero hacer una pausa para comentarte y comentarle a todos los presentes que estamos trabajando un proyecto de modificación de la resolución viceministerial 091. Como todos sabemos, las normas no pueden ser permanentes, porque con la implementación y con el paso del tiempo necesitamos hacer ajustes que permitan que puedan cubrir la realidad que se presenta a nivel nacional. ¿Y quiénes nos ayudan
para nosotros poder determinar qué aspectos modificar, qué mejorar en la norma, son ustedes los implementadores. Entonces, yo sí los invito a que si tienen alguna casuística como esta naturaleza, de esta que estamos presentando, o de repente alguna opinión en lo ya normado por la 081, es el momento de hacérnosla llegar para nosotros poder evaluarlo y con esa evaluación poder determinar si es que efectivamente la podemos plasmar en nuestra nueva norma técnica que vamos a sacar en el transcurso de estos meses. No, De no es, acuerdo. si no va a ser Doctora, tan próximo, pero sí, sí, definitivamente la tenemos mapeada para este año. disculpe la interrupción, hay casos que están planteando los implementadores que necesitan mayor análisis, como usted menciona, y además de repente alguna información adicional. Para tal caso, estoy colocando en el chat de la plataforma el directorio de los especialistas del equipo de gestión del empleo y las compensaciones para que puedan directamente resolver, porque en una asistencia técnica de este tipo no podemos resolver todos los casos que nos están planteando por cuestiones de tiempo. En ese sentido, doctora, entramos ya a los últimos minutos para priorizar las preguntas finales. No podremos responder seguramente todas, pero igual comparto el directorio para poder nosotros contactarlos también. Estamos casi llegando ya al 100% de participantes registrados, aún hay una brecha, por eso los invito a seguir evaluando la actividad para que obtengan el PPT o registrarse para que ustedes sean contactados con la información que nosotros hemos alcanzado el día de hoy. Doctora, entramos a la etapa final. Por favor, cuando ya, porque son bastantes las preguntas como médicas, no vamos a poder absolverlas todas, pero Dos sí, la preguntas verdad, finales, doctora, y cerramos. perfecto. La verdad, sí, es bastante satisfactorio ver que han estado atentos a la asistencia, porque no será si no hubieran podido plantear las preguntas que se han planteado. Son más de 100 preguntas que se han venido planteando. No vamos a poder absorber todas, pero ya compartió Edu nuestros números. Estamos nosotros aptos para poder ayudarlos en las dudas que surjan, en las interrogantes que tengan y poder nosotros. Es mejor preguntar antes de primero hacer o pedir una resolución que tenga de repente algún vicio y después llamo a preguntar. Entonces, la recomendación siempre va a ser esa. Antes de yo poder tramitar, mejor me contacto con el especialista para poder de repente entre ambos, porque hay cosas como las que estamos viendo que a veces no están enmarcadas o no se han tomado en cuenta y busco de la mejor manera llegar a una respuesta o a una solución antes de poder expedir de repente una resolución que no se acorde o esté vulnerando algún derecho y que después nos va a traer o nos va a generar problemas o alguna responsabilidad administrativa. Bien, concluyo con estas dos últimas preguntas. En el caso de que el docente sea nombrado a partir del 1 de marzo del 2024 y fallece su familiar directo el 29 de febrero del 2024, le corresponde la licencia por fallecimiento. Hemos analizado un caso similar en la asistencia técnica. En este caso, el profesor tiene vigencia su nombramiento y le asisten los deberes y los derechos de la Ley de Reforma Magisterial a partir del 1 de marzo 2024, dado su nombramiento este año. Su familiar, si bien es cierto, ha fallecido el 29 de febrero, la licencia se toma al día siguiente o contabiliza a partir del día siguiente, que sería el 1 de marzo. Y por ende, le corresponde el otorgamiento de la licencia. Pero ¿qué pasa si su familiar hubiese fallecido el 25 de febrero? Y el profesor tenía, o sea, ha fallecido en un lugar diferente o una provincia distinta donde el profesor se encuentra nombrado, y el profesor solicita 15 días de licencia. ¿Le corresponderá si falleció el 25 cuando el profesor todavía no tenía vínculo? Ese, me parece que ese ha sido el aspecto más bien de la pregunta. Ya nosotros hemos indicado de que efectivamente le va a corresponder, pero se va a contabilizar siempre desde la fecha en que se hace efectivo el derecho. En este caso sería desde el día siguiente y se contabiliza y coge los días restantes al momento de cuando entre en vigencia su vinculación, que es a partir del 1 de marzo. Ahora, la última. La conclusión anticipada de las licencias. ¿Solo proceden en las licencias sin goce o cabe su aplicación para las licencias con goce? Bueno, esa es también una muy buena pregunta. El reglamento solamente nos ha señalado la conclusión anticipada para el caso de las licencias sin goce de remuneración. Y el desarrollo del procedimiento que se ha señalado en la norma técnica es para las licencias sin goce de remuneraciones. Pero ¿qué pasa? Que ya hemos tenido algunos casos que se han presentado en algunas regiones en donde hemos detectado
efectivamente hay licencias con goce de remuneraciones que deben ser concluidas antes de su término. ¿Cuál, por ejemplo? Tenemos un caso de un profesor que tiene una beca por PRONAVEC y se le ha otorgado una licencia por 2 años, si no mal recuerdo. Este profesor ha renunciado a la beca y obviamente al renunciar a la beca, él desea retornar a sus funciones habituales en la institución educativa, retomar su cargo. Pero no tenemos regulado la conclusión anticipada para las licencias con goce de remuneraciones. Pero porque no lo tengo regulado específicamente como tal, procedería que el profesor siga gozando de esta licencia con goce, pese a que ya no está haciendo uso de la beca. Entonces, este tipo de casos sí lo tenemos que analizar. Y recordemos que el órgano o la dirección competente para emitir opiniones al respecto en los aspectos normados en la ley de reforma magisterial y lo que tampoco se ha hecho incidencia de repente aún en la ley de reforma es la dirección técnico-normativa de docentes. Entonces, buscarle una solución al respecto. Si ya se ha perdido la condición que a mí me generó el otorgamiento de la licencia y el derecho, entonces cabe indicar de que ya la licencia no podría seguir, no se mantendría. Entonces, obviamente, esa licencia se va a tener que dar por concluida y el profesor va a tener que retomar sus labores habituales. Entonces, esas situaciones muy particulares, como bien mencionó Eduardo, hay que analizarlas según cada caso. Y para eso es que ya tienen nuestros directorios para que puedan comunicarse con nosotros y a raíz de eso llegar a una solución que no vulnere ni el derecho de los profesores ni tampoco de nuestros estudiantes. Bueno, Eduardo, ya hemos concluido. Muchísimas gracias a todos por su participación en esta asistencia técnica, por las preguntas que vienen formulando, que demuestra el interés que tienen cada uno de ustedes en este tema, que en realidad es muy relevante, porque las licencias y los permisos son situaciones que ocurren a diario en las instituciones educativas, en las UGELs, y por ende son procesos que se dan de manera continua en el tiempo. Tenemos muchas sugerencias para asistencias presenciales, nos encantaría, estamos trabajando en ello. Justamente estamos trabajando este nuevo documento normativo que ya les había indicado que va a modificar algunos aspectos o va a traer algunas mejoras en relación a la resolución viceministerial 081 y esperemos que sea el momento propicio para poder incidir, Eduardo, y seguir trabajando con estas asistencias técnicas presenciales que tanto nos solicitan y que ya son muy necesarias en realidad, porque si bien es cierto, a través de estos espacios virtuales hemos intentado y venimos compartiendo las disposiciones de las normas, compartiendo casos, sí, pues nos hace falta tener este contacto directo también con el personal que trabaja en las escuelas para de repente poder ahí dar mayores alcances en relación a lo que estamos tratando. Estamos trabajando en ello, como dice Eduardo. La verdad, me voy muy satisfecha de la reunión que hemos tenido hoy día, de los temas que hemos tratado, de las preguntas y su interés, y solamente agradecerles y quedar atenta para cualquier comentario o interrogante que sigan teniendo en relación a este tema. Que tengan muy buen De día. acuerdo, Muchas doctora gracias. Liliana. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que se dieron cita. Gracias al equipo de Difoca que participó dando soporte a esta actividad. Vamos a dejar unos minutos más la sala abierta para que puedan registrar su asistencia y, en todo caso, evaluar la actividad. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Hasta la próxima oportunidad.